ustedes, principalmente los que vienen los martes, pueden traer un pendrive, puede ser el jueves si quieren, o el domingo, y se acercan a Valentina que está ahí arriba, o también a Fernanda, y ellas les van a grabar allí los temas que hemos entregado aquí. ¿Ya? Son temas bastante largos y ustedes los pueden utilizar para lo que estimen conveniente. Ya los pueden arreglar, acomodar para predicarlo, enseñarlo, hacer lo que ustedes quieran. Lo importante que los utilicen. ¿Ya? Así es que va a quedar ahí para todos los que lo necesiten, para ustedes también aprender más, estudiar y repasar algunos temas. Bien, vamos a empezar rápidamente. Entonces, estábamos viendo, ore la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 36, la NTV: dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Es importante lo que habíamos aprendido. Habíamos visto esto la semana pasada, este versículo donde dice que dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por tanto o por el dinero. El afán es lo que atrapa al mundo entero, el afán de las riquezas, que obtener cosas no está malo. Dios en ninguna parte dice no quiero que obtengas nada, menos dinero. No sale eso en la Biblia, todo lo contrario. En la Sagrada Escritura están todas las herramientas para lograr objetivos económicos y también objetivos espirituales. Así es que lo que tenemos que entender y comprender nosotros a través de la palabra es cómo Dios quiere que tú y yo seamos exitosos en todas las áreas. Así es que si usted no tiene un deseo por la palabra de Dios, entonces ore: oh Dios, por favor, inclina mi corazón, mueve mi corazón, abre mis ojos, sacude mi corazón. Cuando sus ojos sean abiertos y su corazón sacudido, su mente será iluminada. Tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. ¿Ya? Vamos a avanzar. Entonces, medite la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios tiene mucho que ver con memorizar los textos bíblicos. Tratar de memorizar. No importa si tal vez por algún motivo me cuesta un poco la dirección. ¿Dónde está? Jeremías 33:3 o no sé, el Salmo 24:1. Lo importante es saber que está dentro de la Escritura y está en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Ya después me iré de a poco aprendiendo la dirección correcta, ¿no es verdad? Fíjese que a veces uno se aprende rápidamente el nombre de una persona, pero tal vez los apellidos cuesta un poco, ¿no es cierto? Y es más fácil porque sé que es la hermana Teresa, la hermana María. Ya después me aprendo sus apellidos y me sale mucho más fácil. Entonces, aquí pasa de la misma manera. Lo que la palabra de Dios quiere que tú recuerdes, que hay alguna palabra, una promesa para ti. Tal vez a veces digamos, mira, mi papá o mi mamá me dijo esta palabra, no recuerdo la fecha exacta, pero lo que está grabado es esa palabra que nos dijeron, esa enseñanza, o tal vez esa corrección o esa indicación. ¿Ven? Entonces uno dice, no, parece que fue un 3 de enero. No, es más importante lo que dijeron. Tal vez no la fecha, pero sí lo que nos dijeron. ¿Cierto? Un consejo. Ten cuidado. Trata de llegar temprano. Ten cuidado en esos lugares. Eso es más importante que saber en qué momento lo dijeron. Entonces, la Biblia tiene direcciones, como lo vemos ahí, ¿no es cierto? El versículo 147 del mismo Salmo 119 o el versículo 148. Lo importante es saber que lo que dice el 15 del 119 dice: estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. ¿Ven? Entonces la Biblia me dice, yo debo meditar o reflexionar. Hay una palabra que dice esto, Señor, y yo quiero que tú la traigas a mi mente, a mi corazón. Quiero tener la capacidad de poder saber que esa palabra es para mí, que esa palabra va a instruir mi vida y que me va a corregir en todo momento, en toda mi vida. Si la palabra te va a seguir hasta el último día de tu vida. ¿Sabes lo que recordarás cuando ya estemos listos para partir? Es la palabra de Dios, la palabra eterna de Dios. Me levanto temprano, dice el 147, antes de que salga el sol. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. ¿Ven? Entonces el Salmo 119 encamina al hombre a aprender, a memorizar lo que la Escritura nos dice. Por eso tal vez Pedro no se acordó la fecha ni el día en que Jesús le dice: tú me negarás antes que el gallo cante, tú me negarás. Pedro tal vez no se acordó el día, qué día era o dónde estaban tal vez, pero sí sabía que había una palabra, que lo habían recomendado. Ten cuidado. Y hay otra palabra que también Dios le dice a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Ven? Entonces, era importante no la fecha, sino la palabra que estaba allí. Entonces, siempre memorizar
nos va a traer un recuerdo incluso de dónde está la palabra. El versículo 148, me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Bueno, eso es cuando nos toque trasnochar, porque realmente a la primera nos quedamos setas. Si estamos muy cansados, ¿cierto? Es difícil. Pero si despierto en la noche, ¿qué debo hacer? Pensar en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Si fue miércoles, voy a pensar en la palabra que hubo el martes. Y así, si estuve en las damas y es jueves, voy a pensar en la palabra de las damas. Mira la palabra que hubo, que exhortaron. Si es jueves, ya va a recordar el mensaje que nos predicó quien haya tocado, o el domingo. Y así uno va llevando la palabra. Ese es el principio. Ese es el fin de la palabra de nuestro Dios. Por eso los profetas, Dios le hablaba a Israel en los tiempos de los acontecimientos antes y después. Y Dios iba con los profetas hablándole e indicándole las cosas que iban a venir. Entonces, meditar en la palabra de Dios requiere tiempo. Si usted tiene que levantarse una hora más temprano, hágalo. Si tiene que quedarse una hora más tarde, hágalo. Haga lo que sea necesario para poder meditar ¿en qué? En la palabra de Dios. Una de las cosas que yo siempre meditaba y pensaba es que yo decía, en mi trabajo, yo igual puedo meditar en la palabra. Yo puedo estudiar, así que le decía al Señor, Señor, si algún día nos lleváis al ministerio, yo voy a seguir trabajando. Yo quiero seguir porque sentía que me daba más seguridad la pega, ¿ves? Y en realidad era un cuento mío, ¿no? Porque en realidad, ¿qué meditábamos en la pega? Nada, pues si andábamos para allá y para acá y todo era urgimiento y todo era con hora y después la micro, ¿qué era meditar? Si veníamos más cansados en la tarde, no queríamos llegar a la casa, tomar un té, un café o a descansar. Y después nos íbamos a la iglesia, claro, nos íbamos al templo, pero ¿qué habíamos meditado en el día? Seamos honestos, nada, ¿ven? Entonces uno dice cosas que en verdad no las va a cumplir. ¿Por qué? Porque son cosas nuestras, como humanos. Si yo estuviera en la playa meditaría en la palabra. Mentira, se nos va a pasar el día y va a caer el sol, la noche y al final sacaron las vacaciones y no me sé ningún texto que haya aprendido. Entonces, ¿qué dice aquí la enseñanza? Dice que tú y yo debemos hacernos un horario. Debemos hacernos un horario, un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Aquí el salmista dice varias cosas, pero yo debo ordenar mi tiempo. Lo que está diciendo, si no puedes en la noche, hazlo en la mañana muy temprano. Si sientes que tienes un día muy ocupado, pues busca un momento para hacerlo. Hermano, y tal vez no se va a leer el capítulo, pero léase un texto o dos textos bíblicos y los pueda memorizar durante todo el día. ¿Ya? O tal vez puede leer un párrafo completo de una historia, por ejemplo, el paralítico. Como Jesús sana al paralítico. Yo puedo recordar toda la escena y cuando alguien hable, yo sé dónde está, yo la leí. Tal vez no me sé todas las frases completas, pero sé exactamente de qué se trata. Y ese era el fin, y ese era el propósito de Jesús. Y recuerden que los discípulos no tenían Biblia. Jesús no les decía, ya, hoy vamos a ver Juan. No, porque Juan no estaba escrito. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces les hacía recordar las historias. El hijo pródigo. Sí, nos contó una historia. Y el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Venía sobre ellos y les recordaba todo lo que Jesús les había dicho. Recordaban los lugares, por eso Jesús los llevaba a los lugares. ¿Se acuerdan cuando maldice la higuera? Fueron a sacar fruto, ¿ven? Tenían mucha hambre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocupó Jesús? El hambre de ellos para memorizar una higuera. Entonces, si usted quiere a su esposo que aprenda un texto, no le desayuna hasta que se aprenda el texto. Va a tener tanta hambre que, hoy me aprendí este texto con un hambre, tenía tantas ganas de comer que me lo sé de memoria el texto. Bueno, y al hijo o a la hija igual, quería un par de zapatos, quería este regalo, hasta que se memorizó el texto y ahí llega. Entonces va a recordar las zapatillas con el texto bíblico. Pero para un par de zapatillas por lo menos tiene que ser un salmo completo. Es muy cara. Entonces, meditar en la palabra de Dios requiere de tiempo, ¿ve? Y la importancia es, si es en la mañana, fantástico, si es en la noche, igual, fantástico, y si es al mediodía, también. Si lo que el salmista nos quiere indicar es que podemos ocupar el tiempo que tú y yo debamos darle a Dios. La importancia es darle ese tiempo a Dios. Hágalo si tiene que quedarse una hora más tarde, ahí lo pone como ejemplo, o lo que sea necesario para poder meditar en ¿qué? En la palabra de Dios. Avanzamos. Cuando usted lea la Biblia, use su sentido común, santificado. Usted tiene un sentido común, pero santificado, es decir, santo.
¿Ya? No salte en la mitad de un capítulo o en medio de un libro sin ningún plan. Es decir, no se vaya de Mateo a Apocalipsis. No se salte así porque no lo va a entender. Hay gente que lee Génesis. Bueno, siempre contaba no sé si conté esta historia, pero mi mamá fue muy buena predicadora en su máquina. Pues llegaba la gente ahí, a veces tenían que esperar las costuras y mi mamá les predicaba. Pero mi mamá, en vez de predicarlos, los dejaba todas temblando de miedo. La gente salía arrancada porque mi mamá hablaba de Apocalipsis. Qué terrible era eso. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de todo eso, el sentido que tenía la palabra de Dios en aquel tiempo era que la persona reflexionara sobre la condición de su vida. Entonces, cuando usted lee la Biblia, use su sentido común santificado. Entonces, no salte en la mitad de un capítulo o en medio de un libro sin ningún plan. La Biblia es como cualquier otro libro que contiene diferentes formas de discurso. Nadie aquí puede decir, no, yo leí un libro, la historia, no sé, de algún, ya pongamos Gabriela Mistral, y me leí la primera parte, me lo leí al medio y al final y ya sé. No, no es así. Para entender la historia, los acontecimientos, las cosas buenas, malas, cómo escribió los poemas, tenemos que leerlo completo, de inicio hasta el final. Entonces, esa es la enseñanza que dice aquí para meditar en la palabra. Mire la poesía como poesía, ¿no es cierto? Recuerde que la Biblia está escrito, lo cito en prosa, en versos, pero también están los libros históricos, los libros poéticos, los proféticos, los profetas mayores, los profetas menores, ¿no es cierto? El principio, que son los primeros 5 libros del Pentateuco, después viene, ¿no es cierto?, los sinópticos, San Mateo, Marcos, Lucas, y después viene el libro de Juan, y así las epístolas paulinas, sucesivamente. Mire la poesía como poesía, la profecía como profecía, vea los mandamientos como mandamientos, las promesas como promesas y los proverbios como proverbios. Recuerde que los proverbios, escuche, no son promesas. Ya, entonces yo no puedo tomar un proverbio como Dios dijo esto en los proverbios y así es. No, esto es una promesa, es un proverbio que te enseña a vivir la vida diaria. Ya, entonces yo aprendo un proverbio y tengo que entender qué es lo que es. Si estoy leyendo el libro del Cantar de los Cantares, ¿qué es un libro? ¿Qué libro es ese, podríamos decir? Poético, ¿no es verdad? Entonces tengo que entenderlo desde el punto de vista poético. No puedo mirarlo con otros ojos. Tengo que entender que fue escrito en un tiempo donde la poesía judeo llegaba al corazón de lo más profundo de las personas y se escribía de tal manera que uno lo pudiera entender. ¿Ya? Y después dice, mire la Biblia y considere lo que está leyendo. Ore la palabra de Dios, medítela y entonces pídele a Dios que le enseñe. ¿Ya? Yo creo que todos nosotros en nuestros comienzos, muchas veces, lo quiero decir, en nuestra inmadurez y a veces ignorancia, cometíamos errores al interpretar ciertos textos bíblicos. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque nos faltaba una instrucción o tal vez llegar a estos puntos más claros. Hoy día ustedes lo tienen. Por eso ustedes lo pueden tener en sus casas, lo pueden ver en el pendrive, o si no, alguien se lo puede traspasar al teléfono y lo puede tener allí dentro de las notas de su celular, estos mismos temas, ¿ya? Porque todos los teléfonos los tienen, ¿ya? Ahora, si no lo tiene por casualidad, de 500 para arriba, ahí puede encontrar, no, pero todos los teléfonos tienen, ¿ya? Incluso cualquier aparato, usted puede andar trayendo todos los power por estos temas, andan ahí y usted los puede detener. Si alguien necesita ayuda, tiene a los jóvenes que están ahí, que son expertos, les aseguro, en un minuto le van a hacer lo que yo me demoro en 2 horas. En serio. Yo veo a muchos en reuniones pastorales que usan el teléfono y tienen ahí todo. No, si esto lo dieron acá, mira, aquí lo tengo grabado y empiezan a buscarlo y súper. Así que usemos su aparato. ¿Ya? Listo. Vamos a avanzar. Salmo 119, versículo 11. He guardado tu palabra en mi corazón para no... Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Ven, este es un salmo donde encontramos palabras que nos enseñan y nos llevan a un punto de Dios, determinado de Dios. Por ejemplo, la enseñanza es, guarda la palabra de Dios, ¿dónde? En el corazón. ¿Para qué me sirve la palabra de Dios? Para no pecar contra mi Dios.
¿Ven? Es una enseñanza. Me deleitaré, es decir, yo me gozaré cuando lea tu palabra, tus decretos, Señor, aquellas cosas que son parte de mi vida y que me enseñan a vivir rectamente. Y no olvidaré tu palabra. Conserve la palabra de Dios, ¿donde? En su corazón. Así puede recordar mucho más de lo que cree poder recordar. En realidad nosotros funcionamos por la memoria. La memoria se estimula con la concentración, la motivación y el uso. Su mente es una maravilla y usted podrá recordar mucho más de lo que cree que puede a medida que conserve ¿qué? La palabra de Dios. Usted tiene una capacidad tremenda de memoria. Así que, amados en el Señor, hay estudios que dicen que nosotros al morir no hemos ocupado casi nada de la memoria. Increíble. Así que, ¿cuál es la recomendación del Señor? Úsela. Úsela para la gloria de Dios. Úsela. Memorice, métesela en su cabeza y le aseguro que le va a ir muy bien. Vamos. Cuando Adán cayó, no estamos hablando de una caída de costalazo, sino estamos hablando de la falta. Su mente se volvió un huerto de cizaña. Para que su mente conserve la palabra de Dios, usted debe cultivarla. Tiene que desmalezar su jardín, llenar su mente de la palabra de Dios para que fluya, bendiciendo y honrando a Dios. Muy bien, ¿qué hace la palabra de Dios entonces? ¿Qué saca de mi mente? La maleza, la suciedad, todo aquello que no tiene por qué salir. Cualquier cosa, mis palabras que le salen nada que ver, lo que dijo, ¿no es cierto? Mi enojo y un montón de cosas, maleza. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Limpia esas áreas, ¿cierto? Ahí aparece la palabra como una podadora y dice, esto fuera. Y meto otro texto y eso comienza a empujar toda la maleza hacia afuera. Y sigo hasta que comienza a sacar todo afuera. ¿No es cierto? Incluso si digo algo o cometo una falta, inmediatamente esa palabra viene a recordarme inmediatamente que cometí una falta y debo pedirle perdón a Dios y hacer un cambio en mi vida. Ahora viene otro título que dice allí, bueno, la de arriba es conserve la palabra de Dios y después viene practique la palabra de Dios. Y ahí saltamos al Salmo 119, del versículo 1 al 5. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Vean qué interesante lo que dice este Salmo 119, del versículo 1 al 5. Estamos viendo la Nueva Traducción Viviente, pero usted en su casa las puede comparar, ir viéndolas, instruyéndose una y otra vez. Siempre es bueno cuando uno lee un libro o la mitad de cualquier libro que haya leído, es bueno volver un poco atrás y comenzar de nuevo. La memoria se le va a ampliar mucho más porque usted hace muy poco que dejó leer esos capítulos o esos versículos. Vuelva allí y se dará cuenta que su mente volverá a ampliarse y entenderá muchísimas cosas que en la primera pasada no logró entender. ¿Ya? Por eso siempre se llama, yo creo que la han oído todos, la primera es leer a vuelo de pájaro. ¿Ya? Quiero contarles que cuando usted lee la Biblia, por eso algunas veces se turba la gente, porque la mente, los ojos, ya cuando usted va leyendo la primera frase, su mente ya leyó la segunda y tercera frase. ¿Ya? Entonces por eso se adelanta uno. Entonces lo único que nos ayuda es la práctica de leer en voz alta, para acostumbrarnos, porque es muy rápida la mente, es increíble los ojos, cómo pueden captar. Hay una técnica que se llama lectura rápida. Ya eso se utiliza mucho en donde las grandes empresas tienen que leer mucho papel o abogados, ellos leen muy rápidamente para tener toda la información. ¿Ya? Entonces, nosotros, los hijos de Dios, debiéramos usar todas las herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance. ¿Y sabe cuáles son? Simplemente la lectura. Sus lindos ojos puestos sobre la palabra de Dios le darán a usted toda la capacidad para comprender y entender cada porción de las Escrituras. Así que hágase un experto o una experta en la lectura de la palabra de Dios. Avanzamos. No es suficiente recitar las promesas sin obedecer los mandamientos.
Pregunta, ¿quiere aprender más de la palabra de Dios? Sí, entonces obedezca lo que ya conoce. ¿Ve la importancia de las Sagradas Escrituras? No es suficiente recibir las promesas, sino obedecer los mandamientos. Y ahí viene una pregunta, ¿quiere aprender más? Por supuesto, yo quiero aprender más de Dios. Entonces Dios me dice, muy bien, entonces pone a practicar lo que ya conoces. Porque no saco nada con aprender mucho si no practico absolutamente nada. Una persona puede llenarse de una información, por ejemplo, le gustan los autos y sabe de motores y todo eso, y de ruedas, pero no ha practicado nunca. No le sirve. ¿Ven? Pondrán frente a él un auto y decir, mira, sé que yo leí, pero ya ni, ¿ven? ¿Por qué? Pero si practica continuamente, llegará a ser un gran mecánico, un excelente experto en automóviles. Así también el creyente. Si nosotros leemos y practicamos lo que estamos leyendo, nos vamos a transformar en personas llenas del Espíritu Santo, llenas de la palabra y útiles en la obra del reino de Dios. Entre más obedezca, más aprenderá. Usted puede entender cuando la Biblia le da un mandamiento claro y específico. Si usted empieza a guardar las cosas que sí entiende, la palabra de Dios se hará real para usted. Guarde las cosas que entiende en su corazón. Entonces, practique la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 13. Ahí nos vamos a saltar varios versículos. Son el 13, el 27, el 46 y el 172. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. El 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. El versículo 46, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. El versículo 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Ven? Mantenga siempre la palabra de Dios en su boca, guárdela en su corazón, muéstrala en su vida, siémbrela en el mundo. Entre más pueda dar la palabra de Dios, más se apegará ¿a qué? A usted. ¿Dónde se apega la palabra? A mí. ¿Ven? A mí. Entonces, fíjese que una de las cosas que suceden en estos tiempos, por ejemplo septiembre, que es el día de la Biblia, ¿no es verdad? Que se realizan muchas acciones de gracia que se le llama por la patria en diferentes lugares, comunas, y en el mes de octubre también hay varias ceremonias que tienen que ver con el reconocimiento a la Iglesia Cristiana Evangélica, ¿no es cierto? El 31 de octubre, Día Nacional de la Iglesia Evangélica y Protestante de Chile, que tiene que ver con leyes que nos permiten a nosotros ser reconocidos. Ya, muy bien. Pero fíjese que normalmente desde los años que yo estoy, en cada una de estas ceremonias, ¿qué es lo que había? Muchas veces había lo que podríamos llamar un discurso. Un discurso. Y siempre había eso. Entonces, yo pensé y dije un día, Señor, para mí el discurso no es lo que yo creo. Pero no lo voy a criticar porque las personas tienen esa forma de hacerlo. Y bien, porque lo que lo hacen. Pero dije yo, Señor, muchos años, si a mí algún día me toca, yo voy a hablar de ti. No tengo nada en mente más que hablar de ti. El discurso al final no cambia a un diputado, a un senador, a un alcalde. ¿Qué lo puede cambiar? La palabra de Dios. Entonces, cuando llegó el tiempo y me tocó la oportunidad, yo voy a hacer lo que dice la palabra. Y eso es lo que hago. ¿Y sabe lo que la gente se acerca y me dice? Me dijo, bueno lo que usted habló. Claro, porque no fue un discurso. ¿Qué hablamos? La palabra de Dios. ¿Y qué puede cambiar la vida de un hombre? La palabra de Dios. El discurso va a pasar como miles de discursos en el mundo entero. ¿Ven? Por eso Jesús le dice a los discípulos, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué les dice? ¿Van a leerles un discurso a los romanos? Me seréis testigos. Ustedes hablarán de quién? De mí. Mis enseñanzas. Hablarán de mi Padre, del que yo les enseñé. Y en ustedes estará el poder de mi palabra, ¿no es cierto? La Escritura, para que ustedes sean mis testigos. Yo estoy diciendo el Señor. No le dice Pedro, prepárate un gran discurso para mañana. Hay un emperador. No dice eso. Muy bien. Nosotros tenemos que llegar a entender que el poder está en la palabra de Dios. Y eso es lo que yo debo cultivar en las demás personas. ¿Qué vamos a hacer? Sembrar la palabra de Dios. Oiga, Pastor Wilfredo, usted le toca tal cosa. Ya, muy bien, yo ven la palabra. No pongo a escribir ni la historia, no, la palabra. Le meto historia entre medio, pero la palabra. ¿Y qué es lo que hace bien al hombre hoy día? No solo le hace bien a ellos, me hace bien a mí también. Es palabra.
Por eso dice ahí, mantenga siempre la palabra de Dios en su boca, guárdela en su corazón, muéstrela en su vida, siémbrela en el mundo. Entre más pueda dar la palabra de Dios, más se apegará a usted. Muchas veces nosotros, hijo, cuando yo era joven, no, hijo, Dios siempre estuvo conmigo y hoy quiero que esté contigo. Mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. No es más grande eso que el consejo que yo viví. Eso les va a quedar a ellos. Y van a recordar la palabra de Dios, esa palabra que está en tu corazón, en la palabra de un hijo, un esposo, una esposa, de un familiar, de quien sea, la palabra de Dios. ¿Qué puede dar vida a una persona? ¿Tu consejo? La palabra de Dios. Terminamos. Ven, ¿qué tenemos? Una sola cosa. ¿Y qué es? La palabra de Dios. ¿Ven? En 25 minutos logramos meter todo esto. Ahora, lo único que quiero es que ustedes lo aprendan. Se lo graben en el corazón. Por eso, ahí van a estar a su disposición. ¿Ya? Así que los que estén interesados, sé que la semana y lo pueden ayudar para llevarse este obsequio para ustedes. Por supuesto, para que lo estudien, no es para tener una biblioteca. ¿Ya? Muy bien. Vamos a orar, ¿qué les parece? Y pedirle al Señor que nos bendiga, nos multiplique y también vamos a estar recogiendo nuestra ofrenda. Padre amoroso, Dios de toda gracia y sabiduría, tú que restauras vidas, eres todopoderoso, eres inigualable, Dios. Es tu poder, es tu palabra lo único que cambia vidas. Y tú cambiaste nuestras vidas. Fue tu poderosa palabra la que transformó todo nuestro ser. Cambiaste nuestra vana manera de vivir. Nuestros pensamientos ambiguos, Señor, y humanos, pusiste tu palabra y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos vino a dar vida y vida en abundancia. Nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable para hablar del poder de tu grandeza y de tus obras maravillosas que realizas en el mundo entero. Señor, solo tu palabra sana. Solo tu palabra levanta a los caídos. Solo tu palabra y el poder de ella, Dios mío, puede traer vida a los que están muertos en delitos y pecados. Los cambios no los puedo hacer yo.